Aunque nosotros pensaríamos que leer críticamente significa simple y sencillamente cuestionar a la obra o hacer un juicio acerca de la obra, en realidad significa también cuestionar nuestra propia lectura y nuestro propio criterio. Porque, pues normalmente cuando alguien lee por entretenimiento o buscando una información, pues tiene una respuesta que puede obtener rápidamente. O sea, termina de leer el libro y dice, sí, ya, se acabó, me entretuvo, no pasó a más. O si buscaba un dato, pues va al índice, revisa si le sirve, si no le sirve, termina de leer lo que necesita, a lo mejor lo copia, a lo mejor lo aprende, lo repasa y ya se acabó. Pero quien lee críticamente hace un juicio de valor. Sin embargo, ese juicio de valor es apenas el principio con el que va a trabajar para hacer un análisis y para iniciar una discusión mucho más profunda y mucho más compleja. Entonces, nosotros ya pasamos por este proceso de leer, tomar notas, identificar los elementos del texto que suscitan en nosotros una reacción, una respuesta, la que sea, que puede ser el agrado, el desagrado, la duda, la emoción. Todo esto nosotros lo identificamos como señales, como síntomas en el texto. Y después nosotros llegamos a una cierta conclusión a partir de esa lectura y a partir de esas notas. Determinamos cuál fue el patrón de nuestras reacciones y decimos, bueno, lo que a mí me pareció este libro es esto. O la conclusión a la que yo llegué después de leer este libro es esta. Observando siempre que lo que nosotros estamos comunicando es nuestra experiencia, no es un dictamen escrito en piedra de este libro es esto y se acabó. No. Nosotros comunicamos nuestra experiencia de lectura y tenemos que tener muy claro desde el principio que eso es nuestra riqueza, pero también es nuestra limitación. Y que puede haber tantas lecturas como hay lectores y lectoras en el mundo. Pero dicho esto, una vez que ya llegamos a esa primera conclusión, el trabajo del crítico y de la crítica apenas comienza. Porque una vez que establecemos esa primera idea, lo siguiente es poner esta obra y esta experiencia de lectura en contexto. ¿A qué me refiero con poner en contexto? Bueno, pues a ganar la conciencia de que ninguna comunicación, y mucho menos la comunicación literaria, ninguna comunicación sucede en el vacío, sino que sucede dentro de un tiempo, un espacio, y también sucede dentro de un entorno de conocimiento, un entorno cultural, un conjunto de saberes compartidos por cierta comunidad o de tradiciones, una cierta estética, ¿no? Porque también hay tendencias literarias. Entonces, todo esto, este entorno físico o cultural o cognitivo que rodea esta comunicación y que la posibilita, eso es el contexto. Y para hacer esta contextualización, o sobre todo pensando en términos de crítica, de lectura crítica, hay dos cosas que nos conviene tener en cuenta. La primera de ellas es que esta obra, este libro que nosotros acabamos de leer y que nos generó determinada impresión, significa algo, o mejor dicho, está inserto dentro de un contexto que le llamaremos, para los fines de este curso, le llamaremos contexto interior, que es cómo está situado esta producción en concreto dentro de la vida y la obra de este autor o esta autora en particular. Entonces, al interior de la obra de este mismo escritor o escritora, nosotros, si investigamos quién es, cuáles son los temas que le importan, a lo mejor si sigue una cierta tendencia, no sé, conocer al autor y otras cosas que ha escrito nos permite a nosotros entender con mucha mayor profundidad la obra que estamos analizando, por supuesto.
Se dice que para hacer una reseña seria, con toda la formalidad que el caso requiere, o sea, una reseña profesional, así de alguien que se dedicó a escribir ese texto con toda la profesionalidad del caso, tendría que conocer o haber leído, mejor dicho, el resto de la obra del autor al que está reseñando, para hacer una contextualización mucho más justa y mucho más precisa. Yo no voy a ir tan allá de decir, no puedes reseñar un libro si no conoces toda la obra del autor. Lo cierto es que ustedes mismas se pueden dar cuenta de que esto es cierto. Cuando alguien hace un comentario de un libro y es muy conocedor de ese género o de ese autor o de ese periodo histórico en la literatura, nos puede decir muchas más cosas y entiende muchas más cosas de las que nosotros podemos ver pues como lectores que nos acercamos por primera vez a ese autor o autora. Entonces, creo yo que no se puede pedir tantísimo de un reseñista, pero sí creo que hay algunas preguntas que pueden ser útiles a la hora de contextualizar una obra al interior del cuerpo de trabajo de un autor sin necesidad de ser un especialista. Y aquí, nuevamente, bueno, creo que esto va a ser claro en todos los momentos del curso. Nuestro material de trabajo son nuestras notas de lectura. En cada uno de los pasos para hacer la lectura crítica, nosotros no nos podemos separar nunca de las notas de lectura que hicimos, porque eso es con lo que estamos trabajando fundamentalmente. Eso es el producto que nosotros sacamos en claro de esa lectura, de ese libro, y eso es lo que nos va a ayudar a fundamentar nuestra crítica. Entonces, tomando en cuenta las notas que yo tomé, las cosas que me suscitaron dudas, sobre todo, vale la pena preguntarnos, este libro en particular que yo leí, ¿qué lugar ocupa dentro de la producción de este autor? ¿Es su primer libro? ¿Es el más reciente? ¿Es su libro más reconocido? ¿Es el más famoso? ¿Es el que dejó incompleto y él no quería que se publicara, pero la editorial lo sacó como quiera? Eso nos puede ayudar a entender ciertas características de esta obra que acabamos de leer. Eso ya nos da cierta información que nos puede ayudar a matizar nuestro juicio. Después, este libro en particular se relaciona de alguna forma con el resto de su producción, o sea, comparten un tema o se encontraba explorando un estilo o un género, o hay un recurso por el cual este autor o esta autora es famoso o famosa y aquí en esta novela lo usa. No sé, hay una técnica que explora o hay un género al que se apega o este autor o autora dice que tiene influencia de tal o cual corriente o de tal o cual autor. Entonces tener esa información también nos puede ayudar a matizar el juicio que habíamos hecho antes. Finalmente, esto no es menor, esto tal vez hay que tomarlo un poco con más de cuidado, pero también nos da bastante información. ¿Quién es la persona que escribe? ¿Quién es? ¿Desde dónde escribe? Materialmente, históricamente, pero también desde qué cuerpo escribe, desde qué situación económica escribe, desde qué coordenadas políticas escribe, desde qué momento de su vida escribe. Por ejemplo, aquí en el caso de Elena Garro, un caso que conozco bien, como ustedes sabrán, pero es curioso que a la fecha persiste esta idea de que sus primeras obras son lo mejor y lo más importante, y todo lo que escribió después no sirve, es de segunda, no es tan bueno, no tiene mérito, lo que sea. Qué curioso que lo que se dice que es bueno es lo que escribió mientras estaba casada con Paz, y que Paz todavía lo validaba y decía, esos libros son muy buenos, y él lo recomendaba para que lo publicaran. Y todo lo demás, lo que escribió ya que estaba ella sola, en el exilio, divorciada, todo lo demás ya no sirve. O sea, vive en el descrédito. Y yo no digo necesariamente que todas sus novelas tengan el mismo nivel, porque tampoco me voy a poner a decir que algunas de sus novelas menos conocidas son igual de importantes que Los recuerdos del porvenir. No, pero creo que sí nosotros nos detenemos a leer esas novelas pensando en las coordenadas desde donde las estaba escribiendo esta mujer,
que se sentía perseguida política, que no tenía trabajo, que tenía una hija con cáncer, que estaba en la pobreza, que además había sido criada en el patriarcado, pero se había dado cuenta de que su experiencia del matrimonio como mujer era bastante decepcionante, y por una parte pues esperaba ella como que ser mantenida toda su vida por un marido, pero por otra parte se daba cuenta de que pues eso también llevaba un precio, ¿no? Una pérdida de la libertad, etcétera, etcétera. Por supuesto que no podemos juzgar igual el producto de una mujer joven que todavía está casada y que está en Suiza recibiendo tratamiento médico especializado, que está casada con un trabajador diplomático. No es para nada lo mismo escribir ese libro ahí o desde allí, siendo una mujer perseguida, exiliada, con hambre, con pobreza, con etcétera, etcétera, etcétera. Eso es información que cuenta, que importa, y que sí nos puede ayudar a entender un poco más las características de la obra también. En cuanto a la contextualización exterior, por supuesto, como les decía, ninguna comunicación sucede en el vacío, y todos los libros se escriben en un contexto y se publican en un contexto, y eso, claro que también influye en lo que significan, influye en sus características, pero también tendríamos que tomarlo en cuenta para su valoración. Entonces, al exterior, ¿cuáles son las preguntas que nos conviene hacernos para entender o para poner en contexto esta obra que estamos leyendo? Lo primero, ¿cuándo y dónde se publica? O sea, ¿cuál es el momento histórico? ¿Cuál es la región en la que está sucediendo esta comunicación? Esto, por supuesto, que importa. ¿En qué condiciones o circunstancias? No es lo mismo ser el autor que ya tienes el premio Nobel y que hasta tus listas del súper te las van a publicar edición pasta dura, a ser el autor disidente político, preso político, perseguido, que tuviste que... Por ejemplo, José Agustín, que escribió Se está haciendo tarde en la cárcel, y que la escribía en el papel estraza en el que le envolvían las tortas. Por supuesto, por supuesto que no es lo mismo, ¿no? ¿Cómo dialoga este libro en particular con ese tiempo, con esa situación, con ese momento histórico, pero también con ese lugar, con esa región, con su cultura y con sus particularidades? Esto nos ayuda a situar en un contexto amplio, que ya no es solamente de la obra en particular. Por ejemplo, ahora en mi video de las decepciones, yo hablaba de un libro y decía, bueno, este libro sale en una temporada en la que es tendencia a hablar de la maternidad y que hay otros libros que bla, bla, bla. Claro, eso es importante, o sea, es importante saberlo, y claro que influye en mi percepción, por lo menos como lectora, porque no es lo mismo, créanme que lo sé, no es lo mismo hablar del tema incómodo del que nadie quiere hablar a hablar del tema de moda que todo el mundo te va a aplaudir, ¿no? Como no es lo mismo ser feminista ahorita que serlo hace 30 años, ¿no? No es lo mismo. Entonces, ¿cómo dialoga ese libro, ese autor, con su momento, con su contexto? ¿Cuál es el objetivo de hacer esta investigación y de hacernos estas preguntas? El primero tiene que ser intentar descifrar los puntos que quedaban borrosos en nuestras notas de lectura. Si nosotros cuando estábamos haciendo las notas decíamos, no sé por qué hizo esto, no sé por qué hice esto, no, y todo lo que nos suscitara confusión o duda, en teoría, en esta investigación tendría que quedarnos un poco más claro, porque posiblemente, y miren, aquí les pongo un ejemplo de Cristina Rivera Garza. Yo leí recientemente la autobiografía del algodón y me pareció un libro estupendo, deslumbrante, o sea, en el que ella hace un trabajo con el archivo, con la ficción documental, muy, muy interesante, muy bien logrado. Y yo encontraba comentarios en Goodreads, súper válidos, por supuesto, que decían cosas como, no entiendo a dónde quiere llegar, es que es muy confuso, no sé de qué se trata, etcétera, etcétera. Y eso tiene que ver tal vez con que es un libro que sí pide mucho del lector y que desafía además las convenciones de lo que nosotros entendemos por relato o de una novela tradicional. Pero claro, estos lectores, si se hubieran puesto a investigar quién es Cristina Rivera Garza, cuál es su tendencia literaria,
tal vez se hubieran enterado justamente de su interés por el archivo, de su formación como historiadora, de que ya tiene varios libros en los que ha trabajado con este estilo, en el cual reconstruye eventos y les proporciona un poco de ficción, pero también trabaja con datos y con documentos. Eso tal vez hubiera hecho que dijeran, entonces tal vez lo que está pasando es esto y esto y esto. Entonces, ¿cuál es el objetivo de hacer esta investigación contextual? Disipar nuestras propias dudas y cuestionar nuestra lectura, porque tal vez en mis notas yo tengo muchas dudas y yo llego a una conclusión como de, este libro pues no sirve, no se entiende nada, etc. Y esta investigación me sirve para entender, no es que no se entienda, es que está haciendo referencia a esto, es que es una poeta conceptual, es que ella juega con el elemento gráfico del texto. Y a lo mejor digo, claro, yo no entendía eso, pero lo está haciendo por esto y por esto. Ese es el primer momento en el que yo cuestiono mi propia impresión y voy más allá de ella para ampliarla con información y entonces tal vez también ampliar mi lectura y aclarar mis propias dudas. Y entonces, si eso me permite a mí descifrar las partes del texto que me parecían confusas, tal vez es un buen momento para recalibrar la valoración que yo había hecho y para incorporar esta nueva información y ver qué tanto siento que esta experiencia o esta conclusión a la que yo llegué se modifica o hubiera sido diferente si yo hubiera tenido esta información. Ahora, también si ustedes dicen, bueno, sí, ahora entiendo por qué hace esto, pero me aburrió igual, como me pasó, por ejemplo, con Nefando. O sea, yo entiendo muchas de las cosas que hace Nefando. Claro que las entiendo y veo la estructura y cómo es una especie de ficción abismada. O sea, el videojuego tiene la misma estructura. Está hablando del videojuego en el que tiene la misma estructura de la novela y las imágenes que vemos son las del videojuego. Entonces nosotros somos como el jugador, pero somos el lector. O sea, lo entiendo, pero me chocó igual. Entonces, ahora lo puedo decir con bases, ¿no? Pero sí es importante. Yo no digo que esta investigación contextual tenga forzosamente que cambiar nuestra opinión sobre un libro. No se trata de eso. Nuestra experiencia, nuestra opinión es muy válida y muy personal. Sin embargo, sí tenemos que asegurarnos de tener toda la información posible para comprender ese libro y para matizar ese juicio y entonces ahí sí poder emitir una opinión mucho más informada. Esta especie de relación con el contexto no solamente va a establecer, no solamente va a modificar nuestra opinión del libro o nos va a ayudar a comprenderlo más, sino también nos puede ayudar a establecer ciertos parámetros éticos a la hora de comunicar nuestra opinión. Por ejemplo, o sea, es completamente injusto valorar valorar con el mismo rigor a un autor primerizo que a un ganador del premio Nobel. O sea, porque simplemente, se encuentran en diferentes circunstancias, en diferentes momentos de su evolución. No puedo tampoco valorar con los mismos estándares a un autor súper consagrado o súper apoyado por empresas así que lo difunden por tal y cual, que a un autor súper independiente y que va a contracorriente de lo comercial o de las tendencias o lo que sea. No le puedo aplicar los mismos estándares porque son distintos, dialogan de distinta manera con la realidad. Otra razón por la cual necesitamos contexto es porque en el momento en el que nosotros intentemos comunicar nuestra opinión y nuestra experiencia de lectura, una de las primeras obligaciones que tenemos es también situar a quienes nos escuchan, que son potenciales lectores de este libro, para que puedan entender de la mejor manera posible qué es este libro, qué es este libro al que se pueden acercar. Si tal vez nosotros nos acercamos a nuestra lectura con poca información, nosotros en nuestro papel de anfitriones, cuando ya hacemos una reseña, nosotros sí tenemos que brindarle a nuestro lector toda la información posible para que pueda hacer una lectura mucho más amplia y mucho más clara de este libro y ayudarlo de esta forma a que tal vez se encuentre con menos dificultades de las que tuvimos nosotros en nuestra lectura para comprender algunas de sus características. Por eso insisto,
O sea, siempre va a ser muy superior la reseña de alguien que es muy conocedor del género o muy conocedor del autor y nos puede decir ciertos detalles que tal vez no cualquiera va a observar o va a poder entender o explicar o conectar con otras cosas, que la de alguien que tal vez no cuenta con la misma cantidad de información y entonces pues tampoco está muy preparado para notar ese tipo de elementos.